Por otro lado, un panorama de mediano plazo, desde donde analizar la gestión de Cambiemos en lo que lleva de gobierno a pocos meses de las elecciones. Está Luis Tonelli, analista político, nuestro politólogo preferido de los días martes. ¿Hay un día más importante? ¿O? No, martes a esta hora. Ok, perfecto. Luis, ¿Cómo le va, Vázquez, muy Luciana? bien, muy bien. Yo voy Tonelli. a tomar la lista en la universidad, así que Muy bien. la llamo por el apellido primero. Luis, si uno analiza esta pretensión de Cambiemos de instalarse como la generación que está fundando los cimientos de una nueva Argentina, ¿cómo da el debe y el haber en ese punto? Bueno, la verdad que en esta situación bastante crítica, el debe parece más importante que el haber. Yo creo que Cambiemos se ilusionó con que expresaba un cambio cultural. Y en realidad ese cambio cultural es un producto, es un resultado final. Y ese resultado final es un producto en última instancia de que, bueno, de reformas que no se hicieron. Entonces, yo creo que Cambiemos tuvo esa ilusión de que el cambio cultural llevaba naturalmente a la reforma de la política. Bueno, Alberti pensaba eso. Alberti decía, bueno, cerramos con los caudillos. Después el progreso va a llevar, ¿no?, de la república posible a la república verdadera. Sí. Son los esquemas que se piensan sociológicamente. Claro. Cambia la sociedad, cambia la política. El problema es que en un esquema como el societario argentino, donde el Estado es tan importante, donde el Estado fue antes que la sociedad, donde si hubo mercado fue también por una decisión del Estado, ¿no? Entonces, en esa perspectiva estadocéntrica argentina, la verdad que el cambio cultural estaba como un resultado que se tomó como un a priori. Claro, si no es mera retórica, mero relato, sin consecuencias institucionales. E inclusive confusión. Confusión, ¿por qué? Confusión. Bueno, porque se dice, bueno, ya está, el cambio cultural se ha operado, nosotros somos el emergente, ergo los otros cambios van a venir naturalmente. Resulta que no. Se necesitaba mucha más política, se necesitaba mucho más diseño, se necesitaba mucho más estrategia, se necesitaba consenso para lograr las transformaciones, que esto ahora queda claro. ¿La rosca? Sí, la rosca es el combustible Monzó, ¿no? que te lleva, el combustible que lleva a cualquier lado, pero para ir vos necesitas entonces una estrategia, ¿no? Saber a dónde vas, ¿no? La rosca por la rosca tampoco sirve. No alcanza la rosca para ganar elecciones, para convertirse realmente en la generación del cambio. Vos necesitabas, con un gobierno minoritario, sin mayoría en el Congreso, impulsar reformas importantes y profundas, y entonces necesitabas consenso. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, se lograron consensos, pero sobre leyes que uno podría decir que no hacían a las reformas estructurales. Cuando se quiso tocar eso, no funcionó. ¿Cuáles serían esas estructurales? Yo creo, a ver, la primera, reforma previsional. Y hoy justo estamos en la contrarreforma previsional, ¿no? Pero realmente, si uno piensa que el gasto público respecto a los jubilados es más del 50%, y si le sumás pensiones es más del 60%, vos fíjate lo que te estoy diciendo, ¿no? A esto le sumas empleo, ¿y qué te queda para inversión? Entonces, los gastos de gobernabilidad, esto para que no se te desmadre, son altísimos. Y gastos de gobernabilidad, digo, gastos coyunturales. ¿Qué te queda para sostener, para contener la pobreza y los reclamos? Para contener a la sociedad. Ahora, ¿qué te queda para promocionar a la sociedad? Claro. ¿No? A vos que te gusta el tema educativo, ¿no? ¿Dónde está la inversión allí? La inversión en infraestructura. Entonces, se han hecho cosas, es cierto, pero digo, las reformas de fondo que uno podía esperar del gobierno de Cambiemos no se hicieron. Entonces, tenés reforma previsional, reforma impositiva, porque tenés un sistema de locos. Reforma del Estado. Se avanzó en cuestiones de modernización, pero digo, esto va mucho más allá. El Estado argentino es un peso absoluto sobre nuestras exportaciones, digamos, ¿no? Nos vuelve no competitivos. Los estados provinciales finalmente se contentan con lo que gira el gobierno nacional y no explotan sus recursos, ¿no? Digo, Chile es principal exportador de cobre. La cordillera chilena, resulta que Dios la hizo que justo en la frontera sacaba el cobre de este lado. Pareciera como que hay cobre de este lado. Es cierto que está la montaña, la ruta de salida, pero Mendoza exporta vino, ¿no? De algún lado salen. Ahora, entonces, Luis, esta limitación del gobierno para encarar... Acordate que me falta una reforma, después te la Dale, digo. por favor, decila. La reforma política. Porque finalmente este presidencialismo genera una ilusión de que el presidente es todopoderoso. Y lo es en una palangana.
su palanganita. Sí. Ahora, cuando tiene que ir a otras áreas y a otras decisiones como estas, importantes, es impotente. ¿Pero entonces, es impotente porque es minoría o por una cuestión estructural de la organización política primero, del porque país? este es un sistema federal y vos tenés que coordinar 3 niveles de gobierno, ¿no?, en 24 distritos. Entonces vos tenés un sistema muy complicado de coordinar. Sí, sí. ¿Cómo coordinás? Coordinás con palos, este es un gobierno democrático, con organización, este gobierno no tiene partido, porque, viste, descree todo eso. ¿Con plata? Y te queda la plata. El problema es cuando la plata se te acaba. Entonces, o cuando nunca la tuviste. Al principio, eso se llama gradualismo. El gradualismo es no a las reformas estructurales. Interesante, claro. ¿No es cierto? Entonces, no el gradualismo del ajuste, es otra cosa. El gradualismo, en un punto, era postergar las reformas estructurales. Entonces uno decía, ¿por qué? Y bueno, para tomar más músculo en el segundo gobierno, que va a ir por el bronce, ¿viste? En este tiene que chapotear en el barro. La verdad, los griegos, ¿viste?, tienen un concepto que es kairos, el sentido de la oportunidad. Y la oportunidad, ¿sabes cuándo es? Cuando tenés el poder. Cuando ganaste. Cuando ganaste. Todavía no se deteriora. Y encima ganaste, claro. Tuviste el changüí que ganaste muy bien la segunda. Claro. Entonces, bueno, todo esto de alguna manera es nostalgia. Ahora, ¿qué te queda acá? Bueno, te queda siempre el instrumento del consenso, de buscar acuerdos, porque estamos en momentos difíciles. Pero en este momento, un gobierno que está por terminar su mandato, está enfrentando una debilidad, hackeado por distintas circunstancias y distintos actores que están percibiendo esa debilidad. ¿Hay oportunidad, en el sentido que lo planteabas, para los acuerdos y el consenso? Como decía Almafuerte, todos los incurables tienen cura 5 minutos antes de su muerte. El tema es encontrar la cura. Y la cura, yo creo que en un punto tiene que ver con la vieja receta que venimos siempre diciendo, que es la de acuerdo, consenso, expandir la base. Ahora sí, es una presidencia cada vez más chiquita, termina una presidencia de 2 o 1,5, ¿no? Entonces esto va en contra de la idea de supervivencia. Entonces está jugando a la suerte. Cuando decís una presidencia cada vez más chiquita, vos sos un politólogo que declara abiertamente su cercanía con el radicalismo. ¿Estás también pensando que el radicalismo se está alejando de alguna manera de esta gestión de gobierno? No se está alejando porque nunca lo trajeron demasiado cerca, ¿no? Siempre estuvo recluido al Congreso, ¿viste? ¿Pero podría alejarse más entonces? Las circunstancias políticas son finalmente las que hacen que esto que en la Argentina es una bandeja de mercurio se incluye para un lado y para el otro. No es ni voluntad ni estrategia. Finalmente, ¿viste? Las circunstancias te llevan. Hoy lo vemos, un gobierno que, bueno, como decimos, está en un tercio, está el otro tercio que es Cristina Fernández, y en el medio está ese magma donde aparece un candidato. Entonces digo, todo dependerá cómo se mueva. Ahí tenés dos cosas. Estamos mirando mucho las cuestiones electoralmente, pero por el otro lado vos tenés, bueno, lo de hoy, ¿no? El dólar. Sí. ¿No? Entonces, ahí tenés dos monitores que hay que mirar, ¿no? Y se realimentan. ¿No? Porque todo esto que pasa, el dólar, la guerra de los servicios, la corte, que da un fallo en contra de la caja, que la tenés cortita, todo tiene que ver con que se le están animando al presidente, claro, ¿no? Es un síntoma de debilidad presidencial. Claro. Siempre pasa esto de alguna manera en las elecciones. ¿Te acuerdas que en un momento se metían bombas a las sinagogas y qué sé yo? Siempre se animan, ahora se están animando. Entonces yo creo que desde el gobierno dan señales de marketing y de publicidad. El presidente está enojado, estoy caliente, estoy recaliente, estoy recalentísimo. Me parece que ahí hay que ir a la política, hay que hacer acuerdos, hay que hacer acuerdos de gobernabilidad y todo eso. A ver, vayamos a la política y a la política electoral. Se habla de la figura de Roberto Labaña, que planteamos un candidato por ahora sin votos. Comparativamente, cuando se hacen encuestas, no mide bien. Sí, tiene más votos que yo, de todas maneras, ¿no? Más votos, pero no más votos que Massa. No más votos que Massa o ahí, digamos. O ahí. ¿Cuál es el problema de esto? Que vos tenés 2 candidatos claros para cada polo. Sí. En el centro tenés una multiplicidad de candidatos. Entonces, cuando los encuestadores miden, ese centro queda repartido entre Massa, Urtubey, Felipe Solá, Miguel Pichetto, el doctor Roberto Labaña. Bueno, viste, no sé, uno más y no entran ya. Pero ¿por qué Labaña se perfila de una manera tan diferenciada comparativamente con los otros? Bueno, porque lo que se piensa es, desde el Círculo Rojo, que es el hombre para el momento. Porque fue la persona que de alguna manera protagonizó ese crecimiento con superávit gemelos, ¿no?
Esas son todas hipótesis que tienen que probarse en el plano de lo electoral. Y el círculo rojo hablas del empresariado, o cierto sector del empresariado. Hay otra cosa que de todas maneras también tienen las encuestas, es que Lavagna no tiene negativa. Ajá. Entonces, en un sistema de deselección, no de elección, claro, porque vamos a tener una deselección, el voto positivo puede confluir ahí. Claro. Entonces, claro, bueno, yo tampoco tengo voto negativo, digamos, ¿no? Que me elijan a mí. Pero la idea es que esa figura, con algo de mercadotecnia electoral y bajándose los otros, puede ser finalmente la que haga converger votos y transformarse, bueno, en finalmente cisne blanco, ¿no? Porque cisne negro era lo que se pensaba que no iba a ser y bueno, esto siempre se dijo, algún candidato en el centro va a surgir. Ahora, Luis, estamos analizando el escenario electoral y las posibilidades en términos de dos oposiciones, Cambiemos con Macri y del otro lado el kirchnerismo con Cristina Fernández de Kirchner. ¿No podría llegar la astucia política a plantear un escenario en el que el Cambiemos se acerque a Roberto Lavagna para de alguna manera polarizar, arrinconarla a Cristina Fernández de Kirchner y la unidad ya no sea todos contra Cambiemos, sino todos contra Cristina? Pues porque digo, Lavagna es una figura que ahora está tomando distancia del kirchnerismo. Sí, yo creo que ese momento pasó. ¿Viste los aviones que ve uno? ¿No? Que cuando carretean, llegan a un punto que ya no pueden sino despegar. Porque si quieren bajar la velocidad, se la dan contra el fondo, ¿no? Me parece que el gobierno ya está muy embalado y esto se ha constituido en el centro. Ahora, es cierto que por el otro lado, Lavagna astutamente no quiere ser el candidato de una PASO peronista, porque sabe que los votos tienen que venir de otro lado. Ahora, ese otro lado, uno puede decir, bueno, está de acuerdo con Mauricio Macri. El otro es que, como al gobierno le va mal, naturalmente esos votos a algún lado van a ir. Exactamente. Entonces, si se forma la candidatura, porque el gobierno, ¿qué le puede ofrecer a Lavagna? ¿Ser ministro de Economía? No creo que quiera Lavagna. ¿Vicepresidente? ¿Vicepresidente? Un vicepresidente. Pero ¿es una fórmula atractiva, digamos, Macri-Lavagna? No sé, qué sé yo, habrá que medirla. No sé. ¿Cómo juega ahí? No sé si atrae a la juventud. Bueno, no, claramente. No sé qué atrae a la juventud. No sé, qué sé yo, no sé, pero ahora va a venir escuché en los créditos que va a venir alguien a explicar dónde está la juventud. Los adolescentes, bueno, ahora, Luis, la figura de Martín Lustó para compensar esta edad de Lavagna, el candidato añoso, más de 70 años, ¿te parece una figura que aporte efectivamente una identidad diferente? ¿Y cómo juega en relación al radicalismo? ¿Se lo percibe como un radical a Lustó o no? Lustó es una incorporación reciente, afiliado reciente en el radicalismo, y este es un partido que si no tuviste tu tatarabuelo radical, ¿viste? La chapa radical se tiene que ganar. Así que él es un recién llegado, pero hay un tema. Es uno de los que mejores miden y por el otro lado es un candidato que tiene mucho futuro. Entonces es un recurso dentro del radicalismo, no del radicalismo, porque evidentemente Martín Lustó tiene su juego propio, ¿no? Tiene su personalidad desbordante y por el otro lado tiene su estrategia. Entonces, finalmente lo que haga Martín Lustó no depende del radicalismo. Es una negociación, es una conversación, pero Martín Lustó puede sí saltar fronteras, las ha saltado. Ya, ¿no? Entonces, en ese punto me parece que bueno, todo dependerá de las circunstancias, ¿no? De cómo la crisis se apague o se encienda, ¿no? De dónde vayan esos votos. Y todo va a venir, por ejemplo, cuando sepamos quién es finalmente la candidata o el candidato del kirchnerismo, ¿no? ¿Quién finalmente va a estar en el medio? ¿Va a ser uno o van a ser varios? Bueno, sabemos que va a ser Mauricio Macri, ¿no? Pese a que el Círculo Rojo todavía sigue hablando de Vidal o de quien sea, es Mauricio Macri, indudablemente ahí, ¿no? Entonces, bueno, veremos cómo todo eso, digamos, fragua en los candidatos que la gente va a votar. Mientras tanto va a haber señales. Uy, Cristina es candidata. Uy, veremos qué pasa en la primaria de la provincia de Buenos Aires. Todos son señales que pueden tener impacto sobre el mercado también. Luis, desde Cambiemos ya como coalición, ¿cómo ven a la figura de Roberto Lavagna? ¿La ven con la misma aprehensión que la ve el macrismo? A ver, Lavagna no es un producto para la coalición, porque la coalición es Cambiemos. Porque los primeros que... Pero el pragmatismo no puede llevar a buscar otras opciones. El pragmatismo tiene sus límites, ¿no? El pragmatismo tiene los límites también de la incertidumbre. Vos podés ser el más pragmático del mundo, pero podés equivocarte en las apuestas, ¿no? Vos vas al casino, ponele, jugás a chance, está colorado de negro. Bueno, jugale. Entonces hay que jugar. Y Lavagna no aparece como una carta ganadora y por otro lado... ¿El radicalismo qué va a ser? ¿Culpable de la ruptura de Cambiemos?
Pero va a ser culpable... ¿Qué va a ser, el frepaso? Pero si no es eso, va a ser culpable de un gobierno que de alguna manera fracasó en su gestión, bueno, si pierde frente al kirchnerismo, bueno, yo por creo ejemplo. que en un punto el radicalismo tiene que jugar en Cambiemos. Si las circunstancias críticas lo ameritan, la coalición obviamente va a sufrir los problemas que sobre toda coalición de crisis. Mientras tanto, ¿quién se va con la baña? Y se van los que no estuvieron en ningún lado antes en el radicalismo. Ahora, Juan Manuel Casella, sí. Ricardo Alfonsín, no están en ninguna estructura de gobierno, no tienen ni gobernación, ni son intendentes, pueden tener ese juego, están más sueltos. Sí. Cual piuma al vento. La coalición estuvo Hernán Iglesias, una de las personas claves de comunicación de la jefatura de gabinete, ahí allí sentado, está la semana pasada, y planteó esto que en realidad el documento de 300 páginas que hicieron lo plantearon como, bueno, un poco bajar a la mesa los logros del gobierno, las cosas que quedaban pendientes, de aquí en adelante, más allá de si ganaban o perdían. ¿Crees que la coalición Cambiemos sobrevive a una derrota electoral? La coalición Cambiemos pareciera como que no, que no sobrevive a una derrota electoral, porque la derrota electoral de Cambiemos finalmente, yo creo que está asociada a un momento de crisis. Claro. Yo lo veo asociado a un momento de crisis. Así que me parece que puede ser el peor indicador, digamos, la derrota del proyecto de Cambiemos antes de la reelección. Claro. Me parece que, en ese sentido, no, yo soy pesimista, digamos, porque uno pensaría que Cambiemos sigue si ese cambio cultural ya se hubiera operado, pero empecé diciendo otra cosa. Por ahí se empezaba diciendo que ya se había operado, terminaba diciendo que Cambiemos se mantenía. Claro, más allá del oportunismo electoral, de la necesidad de ganar una elección en 2015, el pegamento que podía consolidar esa coalición era un cambio realmente fundacional de Argentina. Claro, ¿y qué va a pasar ahí? Que bueno, los que se mantuvieron afuera en el radicalismo van a hacer un recambio, ¿no? Los partidos políticos son elásticos en la Argentina, ¿viste? A Menem le sucedió el antineoliberalismo. Uno puede decir, pero estos tipos son los tránsfugas en el sentido literal de la palabra. Y uno puede decir, bueno, el alfonsinismo sigue el del arruismo. Después, ¿no? Digo, pero gracias a esa adaptación que tienen los partidos de poder mutar, ¿no? También hay una estabilidad en la democracia argentina, que es la clase política. Claro. ¿No? Entonces, esto puede sonar feo, todo lo que quieras, pero esa adaptabilidad te llevó a amortiguar la derrota. Imagínate si el peronismo no mutaba y en el 2001... no hubiera habido quizás ese tránsito casi parlamentario donde se eligió a Duhalde. Vos viste que solamente 2 gobernadores llegaron a la presidencia, 2 gobernadores de Buenos Aires. ¿No? Bartolomé Mitre, ahí está en la estatua, digamos, a partir de la batalla de Pavón, y Duhalde a partir de la batalla de Plaza de Mayo. Muchísimas gracias, Luis Tonelli, muy interesante. Nos vamos ahora al móvil con Jerónimo Mura, que está en el Congreso. No vamos nada al móvil, nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más info, segunda edición.